noches para todos los que están aquí, para todos los que están aquí. Señor les bendice. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133. Dice así, vamos a ver. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Vamos a leer esto. Eso dice este Salmo 133, cántico de los peregrinos de David. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Amén, amén y amén. Y vamos a orar. Muchas gracias al Señor. Buenas noches a los que están aquí reunidos, congregándose. María Paula, buenas noches. Señor te bendice. A Linda, a Lorita, bendiciones. A Rocío, la prima que también nos acompaña muchas veces por ahí. Bendiciones a todos los que van a ver, verán, y luego. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Pedirle que sea el ayudarnos. Amados y Padre Santo, que queremos encomendarnos a ti, Dios bendito. Suplicarte, Señor, que en este momento tomes el control de mi corazón, de mis pensamientos, de mi vida, Señor, pero no solo de los míos, sino de los de cada uno que se encuentra en este lugar, Señor. Que seas tú, Señor, envolviéndonos en tu paz, Señor, y ayudándonos a todos, mi Dios, tanto a los que estamos aquí como a los que están aquí, Señor. Que seas tú glorificando en su vida de una manera sobrenatural y en aquellos que hemos orado, Señor. Dándote gracias, Padre, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, que estamos en tus santas y benditas manos, y que nos pertenecemos a ti, Señor, y que veremos cosas grandes y maravillosas seguir sucediendo, Señor, en nuestras vidas y en la vida de aquellos por quienes oramos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor, y esa es la fe que nos anima, Señor, porque eres tú nuestra fortaleza, Señor, y por ti es que estamos hoy aquí reunidos, Señor. Y te damos gracias porque tienes el control también del sector donde estamos, Señor, de nuestros alrededores, Señor, de este Villavicencio, del departamento del Beta, de nuestra Colombia, de todos aquellos hermanos nuestros que en todas partes, Señor, están cumpliendo con este santo propósito de predicar tu palabra, Señor. Úngelos también con tu aceite santo, Padre amado, con tus luces en tus ojos, y fortalécenos a todos, y anímanos a todos, Señor, y ayúdanos a todos para pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Entonces, el título de esta predicación: unidad, cuán buena y cuán agradable. Amén. Unidad, cuán buena y cuán agradable. Entonces, en la Reina Valera dice: mira, ¿cómo es que dice la Reina Valera? La tienen por ahí llamada. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Creo que allí dice otra palabra en lugar de agradable. Creo que delicioso, usa la palabra delicioso. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos convivan en armonía. Se mira, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos convivan en armonía. En esta nueva versión internacional dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, unidad, cuán buena y cuán agradable. Amén. Cuán buena y cuán agradable. Según los comentarios que estaba leyendo, según los estudiosos determinan que David compuso este salmo cuando el Señor lo puso ya como rey de todo Israel. Cuando se unieron todas las tribus, las del norte y las del sur, y lo proclamaron a él como el rey de Israel.
Se dice que ahí fue donde David, con la inspiración del Espíritu Santo, compuso este salmo de los peregrinos de David. ¿Cierto? Dice, como lo vamos leyendo. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en la armonía. Entonces, los conflictos, las discordias, las peleas, las discusiones, las desavenencias, las disensiones, los disgustos, los roces, los problemas son inherentes a nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Porque ¿quién no ha tenido un conflicto? Ya hay un momento donde la situación se vuelve insostenible, hay conflicto, a veces hay discordia, personas que tenemos muy cerca, a veces hay peleas, a veces hay discusiones, porque no nos ponemos de acuerdo, entonces cada uno tiene su punto de vista, su parecer, entonces hay discusiones, hay desavenencias, entonces cada uno como dicen por ahí popularmente, se engancha en su postura, entonces no está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué? Hay desavenencias, hay disensiones, ¿cierto? Porque cada uno tiene su parecer, disentir de disensión, ¿cierto? Disensiones de disentir, me parece lo que está diciendo los otros, a mí tampoco, casi todos se relacionan con lo mismo, ¿cierto? Los disgustos, los roces, ¿cierto? Son muchas veces inevitables, ¿cierto? Son comunes a nuestra naturaleza humana, sobre todo cuando hay parejas ahí como situaciones en nuestra vida que todavía no se han subido, entonces es como si tuviésemos puntitas en nosotros que hacen que a veces produzcamos daño, ¿cierto? Son roces, de repente hay cosas que no hemos cumplido nosotros, entonces herimos, lastimamos, dañamos, porque ahí son cositas que a veces vienen, lastiman, molestan a aquellas personas que tenemos muy cerca de nosotros. Pero el problema no es de nosotros, el problema es de nosotros que no hemos dejado que Dios nos pula para que no tengamos que rozar a nadie y que no causemos ningún tipo de malestar. Los roces, los problemas son inherentes a la naturaleza humana, pero ahora en Cristo las cosas son diferentes. ¿Quiénes dicen amén? Ahora en Cristo las cosas deben ser diferentes. Deberían serlo, ¿cierto? Deberían serlo. Deberían serlo. 2 Corintios 5, 16, 18, como ahora acompaña. Deberían serlo. Segunda Corintios 5, 16, 18. Si bien es cierto, todas estas complejidades son inherentes a nuestra naturaleza humana, pero ahora en Cristo las cosas son diferentes o deberían serlo. Segunda Corintios 5, 16 dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, es lo que debe imperar en nuestras vidas, que es la vida de Cristo en nosotros. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la ¿qué? De la pelea, de la desaveniencia, de la disensión, de los roces, de los disgustos, de la reconciliación. De la reconciliación, no de la pelea. No de la disensión, no de los disgustos, no de los roces, no de los problemas, no del conflicto, no, de la reconciliación. Ya está en su vida. Bueno, los roces y disensiones nos obligan a dejar la razón nuestra naturaleza humana. Ahora ya no conocemos a ninguno de esa manera como nosotros lo conocíamos, su criterio es meramente humano, porque ahora somos de Cristo, eso es lo que dice en su palabra. Ahora somos de Cristo y se nos debe notar que somos diferentes. O si no, recuerden que las escrituras no se nos han dado para nuestra información, sino para nuestra transformación. Es una frase del mundo. No para nuestra información, para que nosotros digamos, yo sé mucho para. Desde pequeñito conozco las escrituras. Me sé de memoria, puesto que realmente nosotros vivamos lo que estamos leyendo en la palabra. No se nos ha sido dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Como cuando estamos tratando esa canción que ella dice transformados y ahora soy ¿cierto? Damos un libro de 370 grados, pero deberíamos darlo de 180 para cambiar a mente. Porque no podemos seguir. Los mismos con las mismas. Bueno, el mismo con las mismas, sí, pero no los mismos con las mismas.
con las mismas complejidades y asperezas y situaciones complejas. Dice el Señor, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Porque el Señor está creando una nueva humanidad. ¿Amén? Y si bien es cierto, somos herederos del reino de los cielos, amén. Ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y todo lo que vimos aquí nos habla acerca de lo que significa la vida en el reino de los cielos. Pero también el Señor quiere que aquí sobre la tierra, nosotros mostremos que somos parte y formamos parte de una nueva humanidad. Amén. Que donde estemos seamos la diferencia, hagamos la diferencia, vivamos la diferencia. Amén. Que seamos la diferencia. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. Unidad, cuán buena y cuán agradable. El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es nuestro ministerio? De la reconciliación de nosotros mismos y entre aquellas personas que no conocen del Señor para que se reconcilien con Él y también se conviertan en instrumentos de reconciliación, no de pelea, no de disputas, no de desaveniencia, no de disgustos, no de, y tengo una lista, de roces, no de disensiones, de discusiones, de disgustos, no, de reconciliación. El versículo 19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como Dios mismo nos exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Versículo 21 dice, que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, por lo tanto, la única forma de lograr quizá, no que no existan, pero sí que no trasciendan o se descarguen, es reconociendo y viviendo en función de nuestra búsqueda de Dios. La única manera de disminuir, no que no existan, porque mientras estemos aquí en esta cuerpo terreno, vamos a enfrentar situaciones complejas, ¿cierto? Vamos a enfrentar de pronto el disgusto, vamos a enfrentar de pronto un momento disensión, vamos a ver alguna complejidad. Pero ¿cuál es la idea del Señor? No que no exista, ojalá que no existiera, pero ese es el ideal que no sabe que no existiera. O que no que no existan, sino que no trasciendan o se escalen, es reconociendo y viviendo en función de nuestra búsqueda de Dios. La única manera de hacer que esto suceda es que nosotros vivamos en función de buscar al Señor, de buscar a Dios. En unión con Él y madurando espiritualmente. Buscando al Señor en unión con Él y madurando espiritualmente. Naciendo espiritualmente. Ya nacimos espiritualmente, entonces ¿ahora qué? Buscamos a Dios, estamos unidos a Él y maduramos espiritualmente. Recuerden que la madurez, la libertad es algo que logramos en el momento en que tomamos la decisión de orar al Señor y entregarle a aquellos que por todos hemos estado dominando. Ahí ya logramos la libertad por la madurez. Es un proceso que dura toda la vida y en el cual estamos todos. Pero ¿cuál es la idea? Recuerden que tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Tenemos que madurar. Amén. Entonces, en esa misma medida, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios, estar en unión con Él. Recuerden que el cristianismo no es una religión de ritos ni de rituales, sino de una relación entre Dios, nuestro Padre, y nosotros con Él como sus hijos. Amén. ¿Qué es lo que nos fortalece espiritualmente? En unión con Él y madurando espiritualmente, naciendo espiritualmente, a los que no han nacido espiritualmente, que están cansados de la pelea, que están cansados de la discordia, que están cansados de las desavenencias, de las disensiones. Es que en mi hogar no hay paz, no hay armonía, no hay reconciliación, todo el mundo es un rancho aparte, es una guerra constante. Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor allí en ese lugar? ¿Qué está pasando? En este salmo evidenciamos las consecuencias tan benéficas y espectaculares de vivir esta armonía a la cual el Señor nos invita. Esto es lo que leemos aquí cuando leemos el Salmo 133, lo que leemos allí es las consecuencias tan benéficas y espectaculares de vivir esta armonía a la cual el Señor nos invita.
Eso es lo que decíamos allí. Consecuencias benéficas y espectaculares, dice el Señor. Cuando leemos ese Salmo 133. Dice, es como el buen aceite que de la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. El monte Hermón era de los montes más altos del pueblo de Israel. Dice que el rocío que se da allí es tan espectacular que inclusive aunque el monte Sión está lejos, hasta allá llega esa bendición tan grande. El monte Hermón y el monte Sión están separadísimos, pero el salmista lo que hace es asociar esa bendición tan grande que viene y proviene de esa armonía cuando las personas nos decidimos a creer al Señor. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esa armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. ¿Verdad? Salmo 133, 1.3. Son los 3 versículos. Pero ¿qué versículos tan profundos? Estar juntos y en armonía. Fíjense en eso, estar juntos y en armonía. No solo estar juntos. Porque a veces sucede que estamos juntos, pero no hay armonía. ¿Sí me van a entender? La idea de que estemos con alguien, estemos sí, pero que haya armonía. Porque si estamos juntos, pues hay pelea, hay guerra, hay discordia, hay disensión. Entonces hay que cuidarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Están juntos? Sí, pero no solo estar juntos, también en la armonía. Cuando vivimos la unida a nuestra fe en Dios, esto es sobrenatural. Cuando vivimos la unidad unida a nuestra fe en Dios, esto es sobrenatural. Cuando vivimos la unidad unida a nuestra fe en Dios, esto es sobrenatural, lo que el Señor está diciendo ahí. Bendición y vida eterna. Es decir, no solamente aquí sobre la tierra la bendición del Señor, sino vida eterna también. Amén. Que es lo más hermoso, lo más espectacular, lo más maravilloso. Bendición y vida eterna. Colosenses 3, 12, 14, por favor. Escogidos para la unidad. Colosenses 3, 12. El título allí de esa película es Normas para una vida santa. Y el 12 y 14 dice el Señor. Recuerden, este capítulo se titula Escogidos para la unidad. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdone si alguno tiene que dar contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué significa eso? Como separados por Él y para Él. Para que nos convirtamos en estos instrumentos. Escogidos de Dios, santos y amados. Por eso el título de este cultivo es Escogidos para la unidad. Como lo leíamos ahorita en 2 Corintios 5, 16 al 19. Escogidos para la unidad. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene que dar contra otros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, porque es que si ustedes leen antes, ahí en Gálatas, lo que estamos leyendo, también aparece una lista de las obras de la naturaleza pecaminosa. En el versículo 5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y aparece una lista de las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Versículo 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Es decir, ahora que estamos revestidos de Cristo, ¿qué sucede? Como conclusión, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Como conclusión, ahora que nos hemos revestido a imagen de nuestro Creador, dice así:
Y vuelve y repite aquí, en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos, básicamente, y parecido mucho a lo que estamos leyendo en 2 Corintios 5, 16 y 17. Que antes conocíamos porque eres meramente humanos, ahora conocemos de una manera diferente. Y llega a una conclusión, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, nos dice el Señor. Se nos debe notar que ahora somos diferentes. Se nos debe notar. Separados por Él y para mostrarlo a Él, en todo lo que hacemos. El ser amados por el Señor nos obliga a amar. Si ustedes leen allí, en el versículo 14 dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El ser amados por Él nos obliga a amar. Perdonar y tolerar unos a otros. El ser amados por Él. Recuerden que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. En esto Dios demuestra su amor por nosotros, y que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el ser amados por el Señor nos obliga a amar, a perdonar, a ser tolerantes unos a otros. Pero entre todo esto que estamos leyendo aquí, hay una cualidad, una virtud, una gracia en particular que da brillo, color y hermosea a todas las demás, y lo acabamos de decir. ¿Cuál es? El amor. El amor. Es el vínculo perfecto, dice aquí el apóstol. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse. O sea, se nos debe notar esta virtud, esta cualidad, esta gracia en particular, que da brillo, color y hermosea a todas las demás, y es el amor. Y además no solamente eso, la sostiene. Dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Porque sin el amor, ¿saben qué sucede con las demás? Las otras se vuelven inútiles. Las demás, si no hay amor, se vuelven inútiles. Fíjense en eso tan impresionante. Es decir, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene que ir contra otros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si no hay amor, todo lo demás se vuelve inútil. Tiene que haber ese amor de Dios en nuestros corazones. Para que todo lo demás, esto que estamos hablando aquí, el perdonar, la humildad, la bondad, la paciencia, la amabilidad, la tolerancia, verdaderamente sea algo positivo, sea algo que nos lleva a avanzar, nos lleva a progresar, nos lleva a que se nos note que verdaderamente el amor de Dios está en nuestro corazón. Y yo puedo ser muy bondadoso, puedo ser mostrar trato de amabilidad, de paciencia, de tolerancia, pero no hay amor de mí, ¿saben qué sucede? Sucede como lo que dice 1 Corintios 3. Serán como esos metales que resuenan lo que hacen ruido, pero no hay amor, si no hay amor, no hay nada. Y es fácil que darnos cuenta de eso. La hipocresía puede también, la hipocresía no va a entrar en algo que nos lleva como a no vivir lo que verdaderamente el Señor nos ha mandado a vivir. ¿Qué es la hipocresía? Fingir cualidades o sentimientos que no se tienen. Fingir cualidades o sentimientos que no se tienen. Es decir, que a todo esto que se nos está hablando en Colosenses 3, 12 al 14, dice que vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, es decir, se nos debe notar el amor de Dios en nuestro corazón. Para que realmente sea efectivo todo lo demás, al alcance del que el Señor nos llama. Sin el amor, las demás se vuelven inútiles. Las demás se vuelven inútiles. Pero lo que va a suceder es que vamos a estar fingiendo cualidades o sentimientos que no tenemos. Y si uno dice, no, es que yo siento amor, digámosle a Dios que nosotros vamos a amar como Él nos ama. Un motivo de oración, el culto, orar, dice, Señor, tú vas a amar como verdaderamente a las personas como tú las amas, como tú las tienes con compasión. Y sabes una cosa, cuando el Señor nos da de su amor por los demás, nos vemos a las personas con compasión, con misericordia, las vemos en sus debilidades y flaquezas como también nosotros las tenemos y no andamos buscando, criticando, señalando. ¡Vamos! ¡Venga, lleve! ¡Ay, lo perdono!
sinceramente. Es decir, no perdonando sinceramente, no siendo tolerante sinceramente, no siendo amable sinceramente, no siendo, como lo dice aquí, no viendo ese afecto entrañable, no viendo verdaderamente esa bondad, no viendo verdaderamente esa humildad, sino solamente todo superficial, todo fingiendo. Y si no lo tenemos, tenemos el Señor que ponga ese amor directo en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa? Empezaremos a ver a la persona que está a nuestro lado, empezando desde ahí, con ojos de compasión y de misericordia. Y amando verdaderamente que aunque no esté esa persona ahí, no esté diga, alguien necesita porque me nace del corazón, me da con los ojos del Señor. Y empiezo desde ahí. Porque ese es el amor del Señor pone en mi corazón. Para poder ver a la persona que está a mi lado con ternura y con compasión y con misericordia y como debe ser. Y ahí para adelante todo lo demás. Todo lo demás, no solamente con los que me caen bien o los que están ahí presos para mí. Colosenses 3:15-16 dice: que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Versículo 16: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, discutan y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Dice que gobierne en sus corazones. Que gobierne. ¿Qué sucede? La unidad nos debe gobernar, nos debe dividir. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fuimos llamados, en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La unidad nos debe gobernar. Es decir, el amor de Dios en nuestros corazones nos debe gobernar. Que recuerden que el amor es lo que mantiene ajustadito todo lo demás, para que haya esa unidad. Nos debe dividir. Debe existir un vivo deseo de vivir en la unidad a la cual el Señor nos exhorta. Un vivo deseo. Un vivo deseo. Es decir, voy a hacer hasta lo imposible para que haya unidad. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en tu corazón ese amor. Es el vínculo perfecto para que exista la unidad. Debe haber un vivo deseo. ¿Por qué? Porque nos gobierna. La unidad nos debe gobernar, nos gobierna el amor de Dios en nuestro corazón, nos dirige. Debe existir un vivo deseo de vivir en la unidad a la cual el Señor nos está exhortando. No de división, no de pelea, no de discusión, no de discordia, no de no, de eso hay altísimo. Recuerden que ahora estamos en Cristo, 2 Corintios 5:16-18. 1 Corintios 12:12-20. 1 Corintios 12:12-20. Solo en Cristo. Somos uno solo en Cristo. Un cuerpo con muchos miembros. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿eh? Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, amén, para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a ver un mismo espíritu. Nacimos de nuevo espiritualmente. Amén. Fuimos sellados en el Espíritu Santo de Dios y está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Prácticamente nos está hablando a nosotros, el pueblo de Dios. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Versículo 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amigos, somos uno solo en Cristo. Todos formamos parte de ese cuerpo. Y no podemos decir, ay, que es que de la abejita, que es que el cuerpo ya es esa parte de la abejita del olfato. No, somos un solo cuerpo, Cristo, y cada uno de nosotros
cumple una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros cumple una función en el cuerpo de Cristo. Lo importante es que tenemos que entender que somos uno solo en Cristo y que todos somos importantes. Amén. Amén. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Creo que también lo decíamos en el devocional de esta semana, la semana pasada. El dedito pulgar es el que activa el cuerpo. ¿Sabía? Este dedito nos ayuda por allí. Cuando nos rasca por allí, que no tiene. Todo el Señor lo hizo perfecto. Todo el Señor lo hizo perfecto. Todo el Señor lo hizo perfecto. Entonces, todos somos importantes. Ahí se verdad dice, no, pero es que nadie es imprescindible, pero todos somos importantes, amén. En el cuerpo de Cristo. Y si el Señor nos permitió estar, sencillamente, cada una de estas personas es importante para pensar algo. Y no podemos despreciar a las personas y decir, nadie es imprescindible, pero sí es importante, porque Dios les dio dones, cualidades, talentos, maneras de ser, y esas personas que nosotros decimos, pero son importantes en el cuerpo de Cristo, no podemos menospreciar a nadie. Amén. Amén. 21 al 27 sigo leyendo, dice, no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, no podemos despreciar a nadie. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con nombre especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tienen, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de sus miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. No podemos menospreciar a nadie. En Romanos 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5 dice así. Sacrificios vivos. 12, 4 al 5 dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Estamos unidos espiritualmente en Cristo. Amén. Estamos unidos unos a otros. Por eso es importante lo que cada uno de nosotros hace. Por eso Dios continuamente está llamando a su iglesia a la santidad, a la devoción a Dios, a la pureza, a la integridad, porque somos uno solo, y lo que haga uno, ¿sabe qué sucede? Nos afecta a todos, ¿sí? Nos afecta a todos. Entonces de ahí la importancia de que cada uno de nosotros nos estemos examinando, digamos, de qué manera, qué es lo que tenemos que cambiar para ser mejores, para ganar de gloria. No, señores, para Dios, amén, para el Señor. Nosotros somos seres. Estaba viendo que estaban los videos, estamos bien despiertos. Para el Señor, amén. Para el Señor. Si nosotros queremos ser diferentes cada día y mejores, porque Él es el que lo sabe todo. Fíjense lo que dice allí. Desde arriba dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces veamos qué es lo que ha sucedido, que no estamos siendo transformados. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, con moderación. No para envanecernos, ponernos creíditos, dándonos de mucho. Luego Mauricio, dándonos creíditos. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan una función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad.
si es el de dirigir, que dirija con el menos, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Es decir, aquello que el Señor te ha dado, debemos llevarlo a cabo, pues para eso el Señor nos creó. Amén. Entonces, un solo cuerpo, todos cumplimos una función y todos somos importantes. Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Este título de este puntito es: no nos rompemos fácilmente. No hay unidad, ¿sabe qué sucede? No nos rompemos fácilmente. No que no nos rompamos, no que no se vaya a quebrar, no que se vaya a presentar una complejidad ahí, no, que no fácilmente va a suceder, no fácilmente. Dice 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de hilos no se rompe fácilmente. No que no se vaya a romper, sino que no se va a romper fácil o rápidamente. Entonces, a eso es a lo que nos lleva a la unidad. Recuerden que en esa unidad estás tú, ya la persona que el Señor ha puesto a tu lado, pero el que la hace más fuerte, ¿saben quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Es el que es la cuerda que realmente le da la fuerza a esa unidad. Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice así, se lo voy a leer: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Cuando tú estás durante esa unidad, entonces ¿qué sucede? Convocas a la unidad y dices: ven, oremos. En el momento que tú dices: ven, oremos, ahí está haciendo: Señor Jesucristo, venga para acá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dice: yo estoy ahí en medio de ellos. Amén. Eso es lo que nos hace fuertes. Amén. Es su presencia en nuestras vidas la que nos fortalece, la que nos anima, la que nos ayude, la que no permite que nos rompamos fácilmente. Por eso lo primero siempre debe ser el Señor. Debe ser el Señor. Porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos anima, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fuerza que necesitamos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Y tú dices: bueno, por lo menos estoy en una persona que estás tú, pero tú estás ahí con el Señor, ¿sabes una cosa? Eso te hace fuerte, como lo veíamos en la predicación del domingo. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque ¿saben qué sucede? Porque sobre nosotros permanece el poder de Cristo, como leíamos en las cartas de Corintios también, que es lo que la iglesia. Entonces, cuando reconocemos en esa debilidad, en esa flaqueza, en esa situación compleja, le decimos al Señor: Señor, no puedo más, ahí el Señor dice: sobre ti va a permanecer tu fuerza. Está reconociendo que tú no puedes en tus fuerzas, que me necesitas a mí. Y ahí es donde el Señor nos fortalece, nos anima, nos ayuda y nos permite alcanzar la victoria. Amén. Alcanzar la victoria, encontrar la fortaleza que necesitamos. En esa batalla, con esas flaquezas, en esas debilidades, que hay cosas que dicen: Señor, esto me está quedando difícil, yo quiero vivir para agradarte. Pues, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Y pienso que ustedes también tienen que pensar así. Lo que queremos es agradar al Señor, no a los seres humanos. Los seres humanos nos engañamos, pero al Señor no. Hebreos 4:13, ¿saben qué dice Hebreos 4:13? Que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todos están descubiertos, expuestos ante los ojos de aquel a que debemos de rendir cuentas. Como dijo el papá de mi suegra, como Guillermo Díaz: arriba está que para abajo mío. Arriba está que para abajo mío. Entonces, a Él es el que nosotros queremos agradar. En esas debilidades, en esas fraquezas, en esas fallas, en esas cosas donde el Señor dice: ustedes llaman lo que será tu mandamiento. Y dice: Señor, yo solo obediente en esto, pero es que el Señor, hay que decir: no voy a ayudar. Pero hay que meterlo ahí con el Señor. Eso me está quedando difícil, esto para mí es complejo, esto para mí es una lucha, pero yo quiero agradarte. Hay que decir: Señor, pues vamos a hacerlo. Y vamos a lograr la victoria sobre esta situación compleja que te ha venido presentando. Mantengamos la unidad. Efesios 4:3.
mantengamos la unidad. Es decir, trabajemos con la unidad. Hagamos que se dé la unidad, dice, mantengamos la unidad. ¿Saben por qué? Porque la unidad ya nos ha sido dada. En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sucede? Dice Efesios 4:3. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Recuerden lo que sea Colosenses, escogidos de Dios santos y amados. Versículo 2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Versículo 3, fíjense en este versículo 13, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Mantener. Por eso el punto de este título, este punto es mantengamos la unidad. Porque ¿qué quiere decir eso? Que lo único que podemos nosotros hacer con respecto a la unidad es romper. ¿Cuándo qué? Cuando no somos humildes, cuando no somos amables, cuando no somos pacientes, cuando no somos tolerantes, cuando no hay amor en nosotros. Lo único que podemos hacer nosotros es, con respecto a la unidad, en este caso es romper. Porque si hay orgullo, es decir, no humildad, si no hay amabilidad, es decir, ahí son comportamientos toscos, bruscos, ordinarios, duros. ¿Dónde está la amabilidad? Ahí le ejerce el ruido si quiere. Iba a decir, si quiere, trague, pero no suena como mujer. Si quiere, ahí le dejen, ya a ver. Sírvase. Casi usted no tiene sus dos manitos. No, busquemos ser amables. Amables, siempre humildes y amables, pacientes, no impacientes. Pero apúrense rápido, pero ya, pero si esa demora, pero más lenta, pero más lento que sigue. Mira, cuidado, Dios de amabilidad y nosotros tenemos el super flash. No, cuidado. Pacientes, no impacientes, tolerantes. Tolerantes, doña. A mí se me atravesó ahí en el camino. No le digas hasta que ella va a morir. No, tolerantes, digamos la palabra del Señor, porque fíjense lo que sucede. Nada más cuando usted nos hicieron el fin de semana, un señor allá, porque el obrero le dijo que no pasara por ahí con un destornillador, llegó y le hizo daño, y miren el problema tan terrible en el que se metió. Porque la dio de muy nervioso, porque no se deja de nadie, porque es que hasta el abuelo, mis abuelos era así, no se deja de nadie, quita la mentira, papito, no sabe quién soy yo. Asesinó a ese obrero y lo iban a luchar, le quemaron la moto y lo llega la policía, no le dice te tiene mano, no, que ustedes vengan ahí, ustedes dan cuenta la necesidad de Dios tan impresionante que hay. Y ahora, apagar las consecuencias de esa intolerancia, porque no, por ejemplo, no se pasaba, por ejemplo, ahora los andenes, los prohibidos pasar, entonces, hagan escuchen lo mismo. Por ahí no se mezcla, es como que dijera pase por ahí que también está permitido. Falta de tolerancia. Problema tan tremendo el que se le puso. Salió de día y tal vez iba de afán para buscarse a quién sabe, hospedar a su familia, sus hijos. Ni llegó el obrero ni llegó él porque lo tuvo que llevar detenido porque cometió un crimen. Por falta de tolerancia. ¿Cuánto no le ha pasado que va y el otro año se le atraviesa el camino y al largo igual, porque ahí le dice cualquier cosa y el otro viene salto de agua y le dice, solo para su gusto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de muy machitas, resulta que lo que tenemos es problemas, tolerantes, unos con otros en amor, no en odio, en amor, no es que el Señor dice, bueno y dice, en amor. Después es por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, mantenerlo. Lo único que debemos hacer nosotros es mantenerlo. ¿Cómo? Con humildad, paciencia, tolerancia, dice allí, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor en el vínculo de la paz. Buscando la paz con todos. Que la unidad ya nos ha sido dada. Por parte de permitir que el Señor Jesucristo sea ese tercer hilo que nos une. Hay mucha pelea, hay mucha discordia, hay mucha desaveniencia, hay mucho roce, hay mucho conflicto, hay mucho. Oremos.
Vean, ¿sabe qué? No es lo que una familia comienza a hablar o donde haya dispuesta, donde haya pegar el conejo. ¿Sabe qué? Inmediatamente el enemigo está huyendo, porque eso es espiritual. Evidentemente, caga, pero el enemigo está ahí. Recuerden que el infierno, lo que dice Santiago 3, la lengua es un muro de maldad y está encendida por el infierno. Cuando comienzan a hacer esas cosas, está encendida por el infierno. Son los demonios que están haciendo que las personas digan cantidad de cosas ofensivas, dañinas, terribles. Los demonios encienden ese fuego con las palabras. Entonces, nosotros digamos como familia, no hay mucha pelea y es que no nos toleramos, no nos negociamos porque eso no es normal. Inmediatamente sabe que sucede el enemigo. Tiene que huir, amén. Huye. Porque no puede resistir la presencia del Señor, ese tercer hilo que nos une. Y no solamente cuando tenemos que esperar a que suceda eso para comenzar a orar en familia, o en pareja, o en familia. Siempre el Señor primero, siempre es el Señor primero, nuestra fortaleza. Romanos 15, 5 al 6. Te lo voy a ir leyendo mientras ustedes llegan. Romanos 15, 5 al 6 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Juntos y en armonía. Recuerden que no se están juntos sin armonía. Juntos y en armonía. No solamente están juntos, en armonía. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Él es nuestra meta, Él es el todo de nuestra vida. Para que con un solo corazón y con una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que con un solo corazón y a una sola voz. Filipenses 2, 1 al 2. Vamos a hacer una recapitulación ya para terminar. Esperen el Salmo como el que empezamos, Salmo 133, 1 al 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que de la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Unidad, cuán buena, cuán agradable. La versión de Cabalera dice cuán deliciosa. Unidad, cuán buena, cuán deliciosa. Según Corintios 5, 16, 18, recuerden que ya no conocemos a nadie según criterios meramente humanos, ahora formamos parte de una nueva creación, de una nueva humanidad creada en Cristo Jesús. Amén. Porque nacimos de nuevo espiritualmente. El primer puntito se titulaba Escogidos para la unidad, Colosenses 3, 12 al 14. El otro puntito se titulaba Solo en Cristo, 1 Corintios 12, 12 al 27. Somos un solo cuerpo, solo en Cristo somos un solo cuerpo. No nos rompemos fácilmente, Eclesiastés 4, 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cosa es que el vencido no se rompe fácilmente. En el momento en que oramos, ahí estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres el tercer hilo que nos une, la cuerda que nos fortalece. Mateo 18, 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mantengamos la unidad, Jesús 4, 1, 3, ya saben, con humildad, con amabilidad, con paciencia, con tolerancia, en amor, mediante el vínculo de la paz. Significa hablar en conocerse el vínculo del amor, ahorita dice el vínculo de la paz. Ahora vivamos la unidad, Filipenses 2, 1 al 2. Este es el punto último. Vivamos la unidad. Filipenses 2. Fíjense eso tan espectacular que nos dice el Señor. ¿Saben qué nos dice aquí estos dos versículos? Nos dice, oiga, si usted ha experimentado algo del Señor, si usted ha sentido algo en su corazón por él, si usted ha percibido algo de él, fíjense eso tan hermoso nos dice el Señor. Vivamos la unidad. Dice, por tanto, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, ¿qué decir? Algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Usted dice, no diga, se tienen de la alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en algo pensamiento. Oiga, si has experimentado algo de Dios, si has experimentado algo del Señor en tu corazón, ¿sabes una cosa? Dice el apóstol, tienen de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor,
en alma y pensamiento. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Fuera del egoísmo. Está solamente el primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. O vanidad. Vanidad. De apariencias, superficialidades. Un concepto de vanidad. De Don López de Mesa que me gusta mucho. Dice la vanidad es la explosión de la ignorancia, de la superficialidad, de la suficiencia sin base, sin razón y sin sentido. Egoísmo, vanidad. Es la explosión de la ignorancia, de la superficialidad, de la suficiencia sin base, sin razón y sin sentido. Vanidad. Vanidad de vanidades, dice Salomón. Más bien dice, con humildad, nuevamente, con humildad. Deje de ser creído. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, y ahí viene el ejemplo de Cristo. Que siendo por naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que ofrecerse, sino que se entregó hasta lo suyo. Por amor a nosotros. Vivamos la unidad, vivamos la unidad. ¿Se has experimentado algo? Vivamos esa unidad. Podemos decir, escogidos para la unidad. Solo en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solo en Cristo. Todos somos importantes, se nos quedó con un propósito. No nos rompemos fácilmente cuando le decimos al Señor, Señor, te necesito, Señor, en Cristo mismo. Descansa el poder de Cristo. En esa falla, en esa debilidad, en esa flaqueza, en esa situación compleja, Señor, me siento débil. Cristo papito. Cristo papito. Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Y Él no es hombre para mentir ni cambiar de parecer. Amén. Mantengamos la unidad, todo con humildad, con amabilidad, con paciencia, con tolerancia, en el vínculo de la paz. En Colosenses nos decía en el vínculo del amor. Vivamos la unidad, Filipenses 2, 1 al 2. Primera de Pedro 3, 8 al 9. ¿Lo pueden ir buscando? Dice así. En fin, nos dice el apóstol Pedro, nos dice el Señor Jesús, nos dice el Espíritu Santo, nos dice nuestro Abba. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y otra vez humildes, no devuelvan mal por mal, insulto por insulto, más bien, bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una ¿qué? Una bendición. Y el Salmo 133, 1 al 3, nos dice el Señor, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que de la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, que el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor por su palabra, por tu vida, cuán buena, cuán agradable es. Amén. Amado Dios Padre Santo, quiero darte gracias, Dios, por esta noche, por este tiempo, por tu palabra, que Dios bendito. Ahora, mi buen Dios, para que, conforme tú lo dices en tu palabra, mi Dios, nosotros podamos reconocerte como el todo de nuestra vida, Señor, abrir nuestro corazón a ti, recibirte como nuestro Señor y Salvador, Señor, y darte gracias, porque sabemos, mi Dios, que eres tú quien cuida de nosotros y que nos da la fuerza, la voluntad y el poder para vivir, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por estar aquí. Te doy gracias por estar aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres tú que fortalece a mi madre Oliva, Señor, donde está, la anima y la ayuda, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y no dejaré de orar, Señor, dándote gracias, Espíritu Santo, porque están las mejores manos son las tuyas, Señor. Porque eres tú que nos fortalece, porque eres tú que nos ayuda, porque eres tú que nos ayuda, porque eres tú que cuida a nosotros, porque sé que así como estás aquí, estás allí con mis hermanos y estás allí con mi madre, Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias te doy, Dios, por escucharnos, por atender nuestros ruegos, nuestras súplicas. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, te invito que cuando estés allí, si de pronto de igual esta predica a ti, allí
allí en la intimidad, en lo secreto, donde puedes estar allí con nuestro buen Dios, que es el Señor Jesús, Señor Jesús, te llamo en mi corazón a ti, te recibo como mi Señor y Salvador, y te doy gracias por entregar tu vida por mí, y abro mi corazón a ti, te doy gracias por escribir un nombre en el libro de la vida, por darme salvación y vida eterna. Porque decir cuando no oye, jamás cuando lo recibieron a los que creen en su nombre, le dan derecho a ser hijos de Dios. Esto no nace de la sangre ni por la humana ni por deseos naturales, sino que nace de Dios. Produce un nuevo nacimiento, nuestra invitación es a que busques del Señor, quieras tener esa comunión con Él y conocer más de su palabra, de su verdad, para que seamos más como Él. Bendiciones a todos, chao, chao, los amamos y los más los ama el Señor. Gracias.